Bueno, pues, estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, Connecticut, la parroquia catedral, para nuestra clase de RICA, Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, clase número 18. Y esta mañana nuestro tema es de nuevo la Eucaristía, la misa y el sacramento de la Eucaristía. Necesitamos recordar que en la misa hay dos acciones principales que Jesús hace. Primero, Jesús durante la misa se da a sí mismo al Padre como un sacrificio. El sacrificio de la cruz es historia, hace 2000 años. Pero Jesús no es historia, Jesús es Dios. Y para Dios, todo es siempre ahora. No hay el pasado, no hay el futuro para Dios. Para Dios, todo está ahora, siempre ahora. Por eso, cuando se ofrece la misa, Jesús da a sí mismo, se da al Padre como un sacrificio y se da a nosotros como bajo las formas de pan y vino, el sacramento de la Eucaristía. Por eso la palabra Eucaristía significa dos cosas en la iglesia hoy en día. La palabra significa acción de gracias, pero cuando usamos la palabra Eucaristía en la iglesia de hoy, significa la acción de la misa, el sacrificio de la misa y el sacramento de la comunión sagrada, Sagrada Comunión. Ahora, nuestro punto hoy en día es para entender más cómo se recibe el sacramento de la comunión. Según la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2041, los 5 mandamientos de la Iglesia. El primer mandamiento dice que tenemos, como católicos, la obligación de recibir la comunión, asistir a la misa cada domingo y cada día de obligación. De nuevo, el primer mandamiento dice que como católicos tenemos la obligación de asistir a la misa todos los domingos y todo día de obligación. Bueno, el tercer de los mandamientos dice que tenemos la obligación de recibir la comunión una vez por año. Ahora, muchas personas no entienden estos mandamientos, porque muchos católicos creen que asistimos a la misa para recibir la comunión. No es la verdad. En vez, la Iglesia nos da la obligación para asistir a la misa cada domingo, para dar gloria, adoración, acción de gracias, etc. a Dios, solo porque es Dios. Nuestra definición de humildad es recordar que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. La misa es un recordatorio cada domingo que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. No es nuestra intención no recibir la comunión cada domingo cuando estamos en un estado de gracia, pero no es nuestra obligación recibir la comunión cada domingo. Es nuestra obligación adorar y dar gracias, glorificar, etc. a Dios solo porque es Dios. Esa es nuestra obligación. Bueno, es importante también recordar que en el libro de Revelación, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que Jesús se llama el novio y nosotros, la iglesia, se llama la novia. El punto es que, como un paraje, un matrimonio, el novio o el esposo se da a su esposa en imitación de Cristo y la esposa se da
a su esposo en imitación de Cristo. Cuando asistimos a la misa, es nuestra intención darnos a Dios Padre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, en imitación de Cristo. Es como un matrimonio. La misa es como un matrimonio, exacto. Jesús se da a nosotros y nosotros se damos a Dios en la misma manera. Okay. Bueno, recordamos la palabra transubstanciación, la palabra grandísima que describe el cambio del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Esta palabra transubstanciación describe este cambio. El pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Esa es nuestra creencia como católicos. Los no católicos, los protestantes, los cristianos que no son católicos, no tienen la misma creencia. Por eso, no es correcto para católicos recibir la comunión, que no es el cuerpo de Cristo, en una iglesia no católica. Y no es posible para los no católicos, los cristianos no católicos, recibir la comunión en la iglesia católica, porque no creemos las mismas cosas. En la iglesia católica creemos que Jesús es presente, cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo la forma de pan y vino. Los no católicos no creen así. Bueno, para recibir la comunión en una manera, digna, necesitamos ayunar 1 hora antes de recibir la comunión. Según la Iglesia, necesitamos ayunar de todas las cosas excepto agua y medicina 1 hora antes de recibimos el Señor bajo la forma de la comunión. Tengo una historia, una cuenta. Una vez, cuando estoy aquí en nuestra iglesia, a una misa a las 7, un domingo. Cada domingo era un hombre que tenía un café y llevó este café en la iglesia cada domingo, antes de el inicio de la misa. Una vez tenía yo la oportunidad para explicarle a este hombre: Señor, por favor, ¿sabes que no podemos o necesitamos ayunar 1 hora antes de recibir la comunión de todas las cosas excepto agua y medicina? El hombre me dijo: no sabía. Yo dije: por favor, Señor, llevar su café afuera de la iglesia. El hombre se fue a la iglesia en su coche y se fue y nunca jamás retornó a la iglesia. No sé, no puedo entender. Ok. También la misma, el gesto propio para recibir la comunión, en la mano o en la lengua, de pie o arrodillado. ¿Qué dice la iglesia? Desafortunadamente, la iglesia en los Estados Unidos dice oficialmente que el gesto propio para recibir la comunión es de pie y en la mano. El problema es que tradicionalmente, en todo el mundo, por todos los años, todos los siglos, la enseñanza de la iglesia era y es también, ahora, hoy en día, pues, para recibir la comunión arrodillado y en la lengua. Es
la manera normativa para recibir la comunión. Pero en los Estados Unidos hay una instrucción en la parte de los obispos para recibir la comunión en la mano de pie. ¿Por qué? No sé, pero otra historia. Nuestro obispo Caggiano, una vez nos dice a los sacerdotes en una reunión que es un pecado, según nuestro obispo, que hoy en día nadie arrodillarse después de entrar en la iglesia y en respecto al Señor presente en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque dijo nuestro obispo, cuando era niño, cada persona que entró en la iglesia se arrodilló y en respecto hacia el Señor en el tabernáculo. Mi opinión es que cuando los obispos en los Estados Unidos dicen que el gesto propio para recibir la comunión es de pie en la mano, no hay una pregunta por qué nadie se arrodilla en la iglesia. No tiene sentido, en mi opinión. Por eso, claro que la tradición es claro que si creemos que el Señor es presente en el sacramento, es mejor arrodillarse y recibir la comunión en la lengua. Otra historia. Antes de 1970, antes del Concilio Vaticano II y el cambio de la misa, o reforma de la misa, se puede decir, los sacerdotes tenían una instrucción después de la consagración de la hostia para mantener su pulgar y índice así, porque fue la posibilidad de partículas en los dedos, y después de la distribución de comunión y después de la purificación de las manos en el cáliz con agua, ahora el sacerdote mantiene sus manos así, porque fue de respeto para los partículas de la hostia en sus dedos, pulgar e índice. Cuando recibimos la comunión en la mano, seguramente son partículas de la hostia que permanecen en la mano. ¿Dónde van estas partículas? En el pavimento, en la tierra, en su ropa, etc. No tiene sentido. En mi opinión, es completamente claro que se necesita recibir la comunión si creemos que Jesús es presente, Dios es presente en la comunión, en la lengua, arrodillados. Es muy claro. Bueno, también porque los tres reyes, cuando encontraron el Cristo, no solo llevaron sus, dones, pero el texto del Evangelio dice que los reyes adoraban al Señor con una prostración o una genuflexión o en sus rodillas. Cuando nosotros encontramos al Señor en la iglesia, presente en el sacramento, es muy claro que necesitamos arrodillarnos. Bueno, una vez más, la palabra transubstanciación significa el cambio de pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. La substancia del pan y vino cambian, pero los accidentes, el olor, cuando tocar el pan parece que como pan, etc., los accidentes no cambian,
Parece que bebimos vino, parece que comemos pan, pero la sustancia ha sido convertido en la sustancia de Dios. El alma y sangre, cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. No podemos ver este cambio, pero sabemos por nuestra fe que este cambio pasa, porque el Señor nos dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Es un milagro cada vez cuando el sacerdote dice en las palabras: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. En este momento, este cambiamiento pasa. El pan y vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, como dije, necesitamos, según la Iglesia, recibir la comunión una vez por año. Pero normalmente recibimos la comunión cada vez cuando asistimos a la misa. Normalmente necesitamos estar en un estado de gracia, sin pecado mortal. Cuando libremente no asiste a la misa, es un pecado grave. Para intencionalmente no asistir a la misa los domingos. Antes de recibir la comunión de nuevo, necesitamos confesarnos y retornar en un estado de gracia. Podemos recibir la comunión 2 veces por día. Normalmente no tenemos la oportunidad de recibir la comunión más que una vez por día, pero a veces, cuando hay un funeral o una boda en el sábado, y en el sábado por la tarde podemos completar nuestra obligación de domingo en el sábado por la tarde. En estas situaciones podemos recibir la comunión 2 veces por día, pero no más. Normalmente, durante los funerales y las bodas, el sacerdote hace un anuncio antes de la recepción de comunión para instruir los visitantes que quizás no son católicos o son católicos y no entienden la enseñanza de la Iglesia, que los no católicos no pueden recibir la comunión en la Iglesia católica, y los que no están en un estado de gracia necesitamos no recibir la comunión también. Bueno, finalmente, nuestra worksheet. Ok, las 2 acciones que Jesús completa o hace en la misa. Número 1, se da al Padre como un sacrificio y se da a nosotros bajo la forma de comunión. La palabra que describe el cambio o cambiamiento de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, transubstanciación. La sustancia de pan y vino se convierte en la sustancia de Dios, pero los accidentes permanecen las mismas. Ok, cuando se ofrece la misa, cada día, todos los días, en todo el mundo, los eventos en la vida de Cristo, su pasión, crucifixión y resurrección, son, hechos presentes para nosotros de nuevo. Por eso, la misa es también un sacrificio y una comida. Cuando no alimentamos nuestros cuerpos con comida, nuestros cuerpos mueren. Cuando no
alimentamos nuestras almas con la Eucaristía, con la gracia de Dios, nuestras almas mueren. La diferencia es, podemos sentir cuando nuestro cuerpo muere, pero no podemos sentir normalmente cuando nuestra alma muere. Bueno, por eso me parece que es todo. Y sí, no tengo más de decir. Hasta la próxima vez.